Presentar a Fabio Grill. Fabio Grill también es un colega conocido, intensivista infectólogo, jefe de la unidad de infecciones del Hospital Maciel, del Hospital Maciel, y que nos va a hablar del tratamiento antimicrobiano en el shock séptico y en la sepsis. Buenas tardes a todos. Gracias, Gino, por la presentación. Agradezco a Dolores Berruti por la invitación y es un honor participar en el Congreso de Medicina Intensiva del Uruguay. Voy a complementar un poco la visión de Julio, que es muy importante, y en vez de hablar de fórmulas de antibióticos, voy a encarar un poco los conceptos globales, ya que estamos en una etapa de repaso. Sepsis, rapidez. Tenemos que llegar rápido a la sepsis, tenemos un paciente vulnerable, la mortalidad es muy elevada, tenemos poco tiempo, no hay paraclínica específica, no hay signos ni síntomas, tenemos superbacterias hoy, bacterias muy complicadas, tenemos pocos antimicrobianos, costos elevados, por lo cual es necesario encarar hoy el tratamiento del paciente crítico bajo estos 4 puntos que tienen que estar integrados permanentemente en la clínica del paciente. Los protocolos clínicos diagnósticos, la microbiología, los biomarcadores y el tratamiento antimicrobiano. Va todo de la mano. Todos sabemos que el enfermo crítico tiene alteraciones muy profundas desde el punto de vista fisiopatológico, síndrome de fuego capilar, insuficiencia de órganos clave, diana, hipogluminemia, aumento del volumen, insuficiencia renal. Todo hace o todo lleva a que los fracasos terapéuticos estén al orden del día, por lo cual tenemos que empezar a manejar los conceptos muy bien definidos. Protocolos clínicos que hablamos del foco, de los factores de riesgo y la gravedad. Es imperioso que hoy las unidades tengan bien claros los diagnósticos, no puede llegar a la guardia o estar a discutir, creo que es una neumonía, no es una neumonía, tiene que estar muy bien definido por el centro para que cuando a la medida que hagamos la evolución diagnóstica tengamos los puntos claros para definir, los factores de riesgo lo mismo, no se puede generalizar porque está en la UCI 5 días, depende de cada UCI, depende un poco de nuestros patrones de vigilancia microbiológica, pero es importante tenerlo bien claro eso y que no quede a la última hora la definición. Y hacer todo un poco muy parecido cuando usamos los diferentes scores de gravedad, que lo tenemos bastante sistematizado y que nos van ayudando fundamentalmente a la hora de poder evaluar gravedad. El otro punto, que es la microbiología, que son estos 4 grandes sectores que todos los conocemos, bueno, esto siempre ha sido la lucha entre los que ponen antibióticos muy rápido y los que ponen o los que toman cultivos, y esto es algo que deberíamos ya hoy romper, sino que deberíamos tener las dos cosas luchando para el mismo lado. Nos olvidamos de la tinción de Gram, que tiene más de 100 años, que es una prueba muy económica, sencilla, inclusive los intensivistas con un microscopio podrían hacerla en la unidad. Hay infinitos cantidad de trabajos en enfermos críticos donde tiene algún tipo de relevancia, este es uno de ellos, donde su valor predictivo positivo es muy bueno, y sobre todo en aquellas unidades donde no hay neumonía, por ejemplo, por cocos gram positivos también el valor predictivo negativo es muy alto, es decir, esto es una herramienta más. Si lo comparamos con el score de Pugin o el score de infección pulmonar, también vemos que tiene una relevancia muy importante. Es decir, es una técnica que tenemos que validar y que no podemos despreciar, sobre todo en la época del multiresistente, y que todos tenemos que conocer que existe también. Los cultivos microbiológicos, no hay que hablar, según el estándar, no voy a hablar, solo me voy a tener acá en una técnica que está asociada con los cultivos, que son las tiras de test, que son justamente esas tiras que están llenas de antibióticos con diferentes gradientes, que se pueden usar monoantibióticos como la de al lado, que son varios antibióticos, se pone sobre la placa de cultivo directo y nos permite orientarnos sobre todo una sensibilidad y una concentración mínima inhibitoria que es muy útil. Este es un trabajo muy importante de Gregorio Marañón en cuidado intensivo, donde usar el ETS mejoró el tratamiento adecuado empírico, menor día de antibióticos y, por supuesto, disminuye los costos. Nosotros en Uruguay tenemos bastante experiencia cuando vemos infecciones por aureus resistentes a la meticilina para cuantificar mejor la SIM cuando son mayor de 1. Este tipo de pruebas de laboratorio, que son las pruebas antigénicas, también todas las conocemos, las pruebas de aglutinación, las hemos usado durante mucho tiempo para la meningitis, la fijación de complemento, ELISA, neumocitis carini, ahora con los antígenos para el coronavirus, Western blot, todos las conocemos, son útiles, hay que tenerlas presentes, hay que pedirlas porque muchas veces nos orientan más. Y la línea bonita del diagnóstico microbiológico son las pruebas moleculares, donde hay nombro 3 de las más comunes, como el FilmArray, el Ginesper y el Maltitov. Recordar que el Ginesper no solamente para tuberculosis, sino que podemos ver Staphylococcus meti-R, Clostridium, podemos ver Enterococo, podemos ver
marcadores de resistencia. Estas son varias de las plataformas de las que hay en el medio. Como vemos, entre 1 y 4 horas están todas, tenemos resultados con un panel enorme entre bacterias, hongos y virus, además determinante de resistencia muy importante y bueno, están al alcance de nosotros. A favor, identifica los genes, nos sirve mucho en el control epidemiológico, más en terapia intensiva, donde tenemos las desventajas de la locación, de las camas y del personal. Tiene una mayor sensibilidad que los cultivos y además, evidentemente, todos los que hemos manejado este tipo de técnicas sabemos la ventaja que nos han dado, sobre todo los paneles respiratorios y de hemocultivo. La contra, los costos como siempre, eso es importante, y que bueno, tenemos a veces el nombre de la bacteria, pero no tenemos la sensibilidad concreta de la CMI, como veremos después, que es muy importante. Si todos miramos la cadena de evolución de mi época como residente, que era cultivo hasta resultado, las pruebas moleculares no han cambiado radicalmente la evolución de la enfermedad y creo que hoy es imperativo que las unidades de cuidado intensivo manejen estas técnicas. Biomarcadores son el santo grial de la medicina intensiva, de que tengo conciencia, se han nombrado montones de biomarcadores, son importantes, y queremos ese marcador que nos diga está séptico o no está séptico, si se va a morir o no se va a morir. Lo cierto que todavía no es así. Interleuquina 6, la pongo ahí arriba porque fue una de las que muy utilizada ahora con la epidemia de la COVID, pero me voy a quedar con la PCR y la procalcitonina como esos dos marcadores tan inespecíficos que igual nos ayudan. Y la procalcitonina, lo que me importa decir es que probablemente tenga un rol muy importante, no en forma heterogénea, sobre todo para cortar tratamientos, por lo cual esto implica una curva de seguimiento en el paciente y eso nos ayuda hoy en la era de la multiresistencia a no hacer tratamientos prolongados. Hay muchos trabajos con muchas visiones, pero por ejemplo, que nos muestra una reducción de 4 días de antibióticos, es muy, muy importante para todos nosotros. Tratamiento, al final, me corre el tiempo. Son dos conceptos grandes, que es apropiado, óptimo, ahí estaría metido también adecuado, que lo metí dentro del apropiado, que depende de la susceptibilidad del microorganismo, el tiempo de administración, la acción sobre el foco y los aspectos farmacocinéticos y farmacodinámicos que hoy todo el mundo ya sabe que es importante. Con respecto a apropiado a la susceptibilidad, es importante saber que han ido cambiando los conceptos. Este año los EUCA, que es la agencia que mide la sensibilidad, agregó una I, pero no intermedio, sino sensible, con un concepto muy novedoso que son sensibles a dosis optimizada del antibiótico. Y eso, si miramos al lado, vemos que, por ejemplo, tenemos del mismo paciente 2 pseudomonas aeruginosa de nuestro hospital, vemos FPI, mesatacidim, esos marcadores como de sensibilidad, y vemos que uno tiene 8 y 4, otro tiene 2 y 2, las dos son cepas sensibles, pero en una, probablemente depende del antibiótico que utilice o la forma que lo utilice, voy a expresar algún tipo de enzimas de resistencias intrínseca como el AMC y me va a fracasar el tratamiento del paciente. Por lo cual ya estoy dando una nueva novedad, que nosotros no podemos seguir tratando bacterias en terapia intensiva sin conocer el perfil de sensibilidad en forma cualitativa, o sea, en forma cuantitativa y no solamente cualitativa. Mayor conocimiento del microorganismo, perfil de sensibilidad cuantitativo, microorganismo complejo, conocer los antibióticos, tenemos a los antibióticos hidrofílicos, hidrofóbicos, interacciones, PKPD y por supuesto no cabe duda hoy que las unidades de cuidado intensivo tienen que integrar un infectólogo para el manejo de estos pacientes en forma diaria para discusión y crecimiento y beneficio de los pacientes. Con tiempo apropiado de administración, desde CUMAR, ya está claro que cuanto antes nosotros entremos el tratamiento antibiótico, que no solamente el tratamiento antibiótico es importante. Vemos ahí que las nuevas guías nos dan un respiro, de que si no está en shock séptico uno podría tener un poquito más de respiro para hacer el diagnóstico y optimizar el tratamiento, para no quedarnos con los antibióticos comunes, ¿sí? Pero tenemos que tomar ese tiempo y definir. Y lo último, el aspecto de los factores PKPD, esos son nosotros lo que tenemos que conocer, lo que hace el antibiótico en el organismo, y lo que hace el organismo por el antibiótico son todas entidades que tenemos que ir manejando a la hora de elegir el antibiótico y la dosis del antibiótico. Estos son los parámetros más comunes, los tiempos dependientes como los betalactámicos, la concentración dependiente como las aminoglucósidos, las colistinas y el resto que está dentro del grupo de área bajo la curva sobre la MIC. Todo esto se influye indudablemente de acuerdo a la SIN del paciente. Acá vemos diferentes curvas de presentación, dado por forma intermitente o por perfusiones. Vemos que depende de donde esté la SIN, vamos a tener un objetivo mejor para el enfermo. ¿Sí? En el caso de los aminoglucósidos, que recuerdo que desde el año 91 ya se recomienda la dosis de intervalo extendida en una sola dosis única, y todavía seguimos viendo en algunos hospitales en forma intermitente. El parámetro que optimiza su éxito es
concentración máxima sobre zinc partido tiene que dar mayor de 10 o 12, y como vemos en la gráfica a la derecha, ahí tenemos por encima de 10, tenemos por encima del 90, 100, casi 100% de éxito. Por lo cual, cuando vamos a elegir un aminoglucósido, no podemos elegirlo por la S sensible, sino que tenemos que mirar cuál es la zinc, porque aunque tenga 8, sea sensible, y otro tiene 1, evidentemente para lograr esos parámetros para PKPD tengo que tener niveles tóxicos, lo cual para el enfermo crítico no es posible. Y este es en el caso de los beta-lactámicos, como vemos aquí, si el paciente tiene una zinc, esta cepa de 1, como vemos el antibiótico, siempre va a estar bien, pero cuando tiene valores más altos y aún el rango de sensibilidad, como pusimos hoy con la pseudomonas para cefepime y cetazidime, ya cambia radicalmente a la hora de cómo damos el antibiótico. Si lo damos de forma intermitente, tenemos una alta tasa de fracaso o posibilidad de fracaso que cuando lo damos en perfusión continua o perfusiones prolongadas. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa también cuando el enfermo en todo esto, del punto de vista PKPD, la insuficiencia renal juega un papel importante? Y acá tenemos siempre las dudas que día a día nos planteamos nuestros enfermos: cómo medimos el aclaramiento de creatinina, qué dosis usamos, si está en hemodiálisis o en hemodiálise de filtración, hay que ajustar la dosis, cómo debemos ajustar la dosis, etcétera. Y este es un trabajo muy lindo que salió hace unos años, que mostró cómo se medían las diferentes unidades de cuidado intensivo, cómo medían el aclaramiento de creatinina, por diferentes fórmulas, como están ahí, CROSCO y MDRD, que son las más clásicas. Y las conclusiones más importantes son estas, que no están validados realmente para la insuficiencia renal aguda, que sobre todo es muy cambiante, no son intercambiables una y otra, y te dicen que, bueno, si vas a usar un antibiótico tendrás que ir a ver en el protocolo que fue aprobado cómo fue la medición del aclaramiento de creatinina, porque es la única forma de tener una garantía o optimizar mejor las dosis y no por las tablas convencionales, que muchas veces sabemos que están subestimadas las dosis de antibióticos. ¿Debemos ajustar la dosis cuando hay insuficiencia renal aguda? Y bueno, esa es la otra gran pregunta que tenemos nosotros, que nos da un terror de dar dosis y toxicidad, pero también sabemos que en esas horas se juega también todo el partido con respecto al antibiótico o seleccionar cepas mutantes que puedan dar una peoría en la evolución del enfermo. Bueno, hay trabajo que muestra que la insuficiencia renal aguda en los pacientes sépticos, un porcentaje no despreciable, pueden recuperarla a las 48-72 horas, por lo cual probablemente uno hay que ser mucho más enérgico y no reducir dosis en los primeros 2 días y después ver en la evolución, porque el objetivo acá primario es el control de la infección. ¿Qué pasa con el volumen aumentado? ¿No? Son en serias dosis mayores, dosis carga, los beta-lactámicos, el aminoglucósido, la colistina o antibióticos que tienen un alto volumen de distribución, como la tigicilina, que es un antibiótico que hoy estamos utilizando mucho, dada la multiresistencia. Bueno, esto es importante acá. Ver, por ejemplo, la gráfica esta de Plachoura, que es la de abajo de colistina. Colistina hoy es prácticamente el antibiótico que tenemos para tratar algunas infecciones como Acinetobacter y Pseudomonas. A dosis estándar, a veces requerimos 3 o 4 días para tener dosis por encima de la zinc de 2, que son la mayoría de los microorganismos, por lo cual la dosis carga es imperativa. Sin dosis carga, nosotros este antibiótico perdemos tiempo durante mucho tiempo, y en la gráfica de la derecha vemos cómo se condicionan los diferentes patrones de perfusión de antibióticos. Olvidarnos o no olvidarnos de que hoy las cosas son distintas en cuanto al tratamiento antibiótico. Desde el año 98 sabemos que la neumonía asociada a la ventilación mecánica 8 días es suficiente, sin embargo seguimos viendo en la unidad de cuidado intensivo 10 días, 12 días, 14 días. Hay que animarse a hacer menos días de tratamiento, sobre todo complementando lo que decía el doctor Pontet, en aquellas infecciones donde el control del foco, el foco drenadio se puede utilizar. Hay que repasar todo esto, hay que ser bastante valiente, pero es importante. Hemos recorrido los 4 tópicos para poner un tratamiento adecuado antibiótico en un paciente crítico. Hablamos de los diagnósticos clínicos, la optimización PKPD, los cambios fisiopatológicos del paciente, la dosis carga, no olvidarnos de las 6Ds, decisión de poner antibiótico importante en el momento y para qué, dónde está la infección, el foco, va a ser un buen antibiótico, cómo va a llegar, el fármaco, la droga, qué antibiótico, las dosis, cuándo la ponemos, cuándo la retiramos, la duración, desescalar, que hay que tenerle miedo, y discontinuar. Este es un algoritmo para repasar, que el tratamiento antibiótico no puede ser a piñón fijo, sino que tiene que tener una evolución diaria del paciente, como cuando uno mide otras variables. Diariamente tenemos que ver, no poner el antibiótico, olvidarnos, repasar los cultivos. Y bueno, después discutiremos qué antibióticos son mejores para todo el lado, pero me parecía importante recalcar que a la hora de elegir un antibiótico hay una cantidad enorme de variables que son más importantes que las tablas que nos pueden decir que antibiótico. Y esto es todo lo que tenía para decirle a ustedes, y muchas gracias por la atención. Muy bien, gracias Fabio.
te reservamos también para la serie de preguntas que van a venir después de la última ponencia.